bendiga, mi gente. Estamos aquí de nuevo en A Profundidad. Vamos a darle un aplauso. Claro, claro. Señores, esta es nuestra segunda entrega. Estamos agradecidos por sus comentarios. Qué bueno que estemos una vez más aquí. Completamente caótico fue eso. Sí, dice bastante. la gente que si así fue lo que iniciamos, no va a querer ver los demás temas que nosotros vamos a tratar. Yo dije, bueno, así es. A Dios que nos ayude. Qué honrado me siento de poder compartir este espacio con dos personas como ustedes. Y usted, Rabino, Sí, también. Me sentí muy bien realmente. Todavía veo el video para ver esos bombazos ahí que estábamos tirando. Dios mío. No, simplemente estamos aquí para aprender. Aunque usted no vea en un momento que nosotros agarramos a nuestro hermano Rey y le entremos en buen Y dominicano. debatimos y todo Pero eso. eso es aprendiendo, señor. No, y Aquí ya hay cuando- una hermandad. Cuando uno Terrible. está a profundidad, tú sabes que allá adentro en el mar, ¿verdad? Nosotros que buceamos en el contenido profundo. bíblico, cuando uno está profundo, hay a veces es difícil. Está Tú como estás Chris in the a Clear, profundidad. más sí. profundo. Es un poquito incómodo, pero es bueno esa experiencia de poder ir más allá. Sacamos de abajo. Sí. Y te pone a pensar. Pero una de las cosas que más me llamó la atención es la gente que nos comentó Sí, claro. por todas las plataformas virtuales, tanto YouTube como Instagram. Gracias de verdad por el apoyo. Sigan compartiendo, sigan dándole like, suscribiéndose porque venimos con más temas. Sí, Y claro. le prometimos a la gente que íbamos a hablar de los comentarios. Sí. Comentarios, dijimos que íbamos a ver qué comentarios estaban ahí escritos, la gente que nos hace preguntas por privado, la gente que me tiraron sí. en privado y de verdad que, bueno, Raymond, hubo una de las preguntas que me dejó mucho en privado. Y entonces, ¿dónde él quiere que nosotros nos quedemos cuando Cristo? O sea, él dice como que yo creo que tú me respondas O eso. sea, que Porque Raymond es el culpable. tengo Líder, eso pero bajo que- la manga. que Yo se tengo quede en eso su ahí. casa, líder. No, él dijo, ¿dónde que piensa? Porque si Cristo viene, Padre mío. o sea, yo creo que él me explique Vamos dónde a hablar de eso. Vamos a ¿dónde hablar que de nos eso vamos a quedar? hoy. Porque Te voy a dar tu entonces va- respuesta, Dios mío. tribulación, todo, gran Sí, sí, tribulación, sí. porque tribulación estamos pasando. Gran. Y sobre todo, estos temas que traemos, los traemos para que el pueblo de Dios aprenda y también para que nos sintamos en familia. Fíjese que este podcast que estamos trayendo no es como algo de traerlo de los originales. Podemos traerlo, podemos claro. profundizar en esa área, pero lo que queremos es que usted se sienta como que si usted estuviera conversando. Mire, ellos están en coinonía, están conversando, es algo normal. Incluso hubo una joven que nos comentó, nos dice, me gusta porque ellos gritan. Sí, O sea, claro. cada quien defiende su punto. Y es verdad, porque cuando uno está defendiendo algo, no, mira, porque eso no es así. Esto es de tal manera. Pero aquí estamos para aprender, que es lo importante. No le vamos Sí, a subir sí. nunca. Escucha. Sí, no, Así no. Así no. Y estamos en familia, estamos tranquilos. Y también la idea es que entonces usted vaya viendo esta conversación, pueda ir a los pasajes bíblicos, pueda revisarlo y también usted pueda estudiar y sacar su propia conclusión. Amén. Que usted pueda digerir ese alimento que es la palabra de Dios y pueda entonces llegar a las verdades que Dios tiene en su palabra. Vámonos a los comentarios. Sí, por favor, nuestra voz en off. Ok, dice acá y Noel Vargas, ¿y la salvación es por gracia o se gana? Ese es un muy buen comentario. Creo que hay otro por ahí también que va un poquito de la mano para así nosotros desarrollar la base de hoy, por favor. Ok, continuando con el otro, Darisa Chalas. ¿Habrá salvación después del arrebatamiento? Pero costará sangre. Por eso los que ya aceptaron al sacrificio de Cristo se van antes. Ya Cristo derramó su sangre. Ok. Poderoso. Bueno. Sí, realmente, como dije, estos comentarios van de la mano. Porque, y Noel pregunta acerca de que si la salvación es por gracia o se gana. Por ejemplo, Darisa hace el comentario de que, bueno, sucede que Cristo, ¿verdad?, derramó su sangre y por eso hay un grupo que se va con él. Y entonces, ya luego de se eso. va con él. ¿Eh? Se va con él. Sí, se va con Cristo, según el comentario de ella, ¿verdad? Entonces ya luego los que quedan le costará sangre irse. Y yo creo que es un acercamiento interesante, precisamente por eso. Una de las cosas por la cual me preocupa a mí un poco, o por la cual no termino de conectar, o no que no termino de conectar, porque yo nací y me crié siendo pretribulacionista. Ok. Yo vengo de ahí. La primera vez que yo escuché el post-tribulacionismo,
para mí fue totalmente herético. Yo no lo hubiese tomado tan suave como lo tomaron ustedes en el podcast pasado. O sea, yo casi rasgo mi vestidura y yo comencé, eso no es así, por esto, por esto y por esto. Y comencé a responder hasta que... ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Exponerme ante el tema. O sea, fui revisando algunas verdades y entonces vi que me hacía ruido con algunas cosas y principalmente yo creo que es el tema de la salvación. O sea, sí, claro. Cuando nosotros analizamos desde Abel, que verdad es el primero que la Biblia registra que tenía fe en Dios y que murió. Sí. Así es. Desde ese momento nosotros vemos que la salvación es por gracia a través de la fe. Amén. O sea, desde ese momento es así. Porque aún en el Antiguo Testamento, cuando se ejercían los sacrificios y todo eso, nosotros vemos que era simplemente una sombra. Ellos hacían eso, pero a través de la fe ellos ponían su mirada en Cristo. Era más por obediencia. Recuerda que cuando Dios forma al pueblo de Israel, primero forma una nación, le da una ley para que Él se manifestase ya como Él es Dios. Y de ahí comienza la genealogía, vamos a decir, o el linaje de lo que es la salvación. Vamos a tratar. Por medio de los reyes. Exactamente. Porque si podemos entender que por un hombre cayó la humanidad, la Biblia lo dice claramente, por un hombre también la humanidad será levantada. Siempre y cuando nos acerquemos directamente a Jesús. Es por gracia. Exacto. Sí. Gracia, dádiva, don divino del cielo. Todo fue, o sea... simplemente una sombra porque para preparar el camino a Cristo. Así es. O sea, porque la Biblia dice que Cristo es la primicia en todo. Sí. Entonces, cuando Dios viene y prepara un pueblo para que todas las naciones sean bendecidas, después viene Jesucristo y ya como sabemos a lo largo del tiempo y de las historias, entonces viene la salvación a nivel universal. Y por eso es que ya todo el mundo puede venir a Cristo. Por eso es que los mismos judíos no creen en Cristo como su Mesías. Exactamente. Porque ellos dicen que el Mesías no es así. Porque según la promesa que ellos tienen es que tiene que haber paz en la tierra. Pero ellos hablan del reino milenario. Sí, y entonces, por ejemplo, ahí conecta parte de lo que conversábamos en el espacio anterior. Pablo le escribe a los Efesios y le dice que él, en su sacrificio en la cruz, abolió la enemistad que había entre los dos pueblos e hizo uno solo. Exactamente. Pablo le dice a los Gálatas, por ejemplo, Gálatas 3, versículos 6 y 8. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, amén. Nosotros estamos viendo que algo lo que dijo Cristo. Cristo le señaló en uno. Ustedes dicen que son padres, que son hijos de Abraham. Pero si son hijos de Abraham, deberían de creer en mí. Porque ese es el verdadero linaje de Abraham. El poner su fe en Cristo. Yo soy primero que Abraham. Exacto. Entonces, dice aquí que la Escritura, precisamente, o sea, esa revelación de Dios, viendo que Dios iba a justificar a la gente a través de Cristo, de antemano le avisa a Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las naciones. Amén. O sea que el plan que Dios tenía para con Israel necesariamente desembocaba en lo que nosotros hoy conocemos como la iglesia. Tú sabes cuando tú tratas, cuando la persona abre el comentario de lo que es, si es por gracia, ¿verdad? Cuando hablamos de justificar, algo que me llamó mucho la atención, que en una tesis de grado, la palabra justificación cabe destacar que es sacar la importancia de por qué yo hago esta tesis. O sea, amén, cuando yo hago esa tesis, yo tengo que decirte primero, ¿por qué yo la hago? ¿Para qué yo la hago? ¿Y a quiénes beneficiaría dicha investigación? O sea, cuando hablamos de la justificación como una parte complementaria de que por Cristo estamos siendo así mismo en esa posición que nos dijo nuestro amado Rey Morla, cabe destacar que en Cristo nosotros tenemos la importancia. Así es. La importancia. Y eso no es porque yo sea médico, porque tú seas esto, aquello, no. Es porque es gracia de Dios. Sí, es dádiva del cielo. O sea, Jesús en ningún momento, el que hizo ese comentario, lo hizo por algo de decirte, bueno, yo voy ahí, pero no se quejó. Sí, pero... O sea, lo hizo por amor. Y ahí entramos entonces, ¿verdad? Vamos a estar de acuerdo todos que por gracia. Y mira, por ejemplo... es por gracia, sin duda. La forma en la que traigo el tema de Israel y la iglesia, ¿cómo se unen? Porque Apocalipsis 12, la mujer y el dragón. Sí. En el desierto, ¿verdad? La mujer es Israel. Exacto. Pero cuando uno continúa leyendo la historia de esa mujer, o sea, al final nos dice el versículo 17...
El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Exactamente. O sea que al final esta historia no solamente trata de Israel, trata de la iglesia. De la iglesia. Aunque por ahí la persecución comenzó por Israel. Exacto. Porque de ahí provino la salvación. Sí. Que fue el alma mater, vamos a decir de eso. Entonces, es por esa mi insistencia, porque a veces uno de los detalles que sucede con el estudio de Apocalipsis es la separación entre iglesia e Israel. Sí, claro. Entonces, para mí realmente no es necesariamente que la iglesia sustituya a Israel en cuanto al pacto, sino que siempre el plan de Dios fue hacer de la iglesia de Israel una misma cosa. Sí. Comenzó con Israel como un prototipo, digamos, pero aún así nosotros vemos que en la genealogía de Jesús hay por lo menos, ahora mismo creo que hay por lo menos 4 mujeres que son gentiles y están incluidas en la genealogía de Jesús. Exactamente. Rahat es la primera. Exacto. Exactamente. Sí, está Ruth. Ruth, que es una moabita. Sí, exacto. Pero para terminar de responder. Entonces, lo que te digo es que aún en el Antiguo Testamento, Dios llegó a gente inconversa. Claro que sí. Dios, claro o sea, sí. gentil, perdón. Ese sería el término. Dios llegó a gente gentil. Entonces, siempre la salvación ha estado envuelta en esa gracia. Ahora, ¿a dónde me encamino? Que es entonces el tema que señala Darisa. Dice, bueno, los que se van con Cristo, si el arrebatamiento es previo a la gran tribulación, esa gente se fue porque Cristo derramó su sangre. Ahora, los que se van posterior a eso, les va a costar sangre. Entonces, es ahí donde yo veo cuál es el problema. Entonces, previo a eso, la salvación es por la gracia. Previo a después es, digamos, la gracia más ahora mi sacrificio personal. Entonces, yo entiendo que eso nos marca un precedente como si el sacrificio de Cristo, en cierto sentido, y perdónenme, escuche el contexto, pudiera verse como innecesario. ¿A razón de qué? Bueno, de que veríamos gente que se salvan a través de dar su propia vida. Entonces, Cristo pudiera no haber venido y nosotros simplemente entregar nuestra vida desde un principio y salvarnos. Entonces, creo que no, porque todo el Nuevo Testamento y todo el proceso de la ley nos demuestra que no había forma de nosotros salvarnos sin un sustituto que fuera lo suficientemente valioso para hacerlo. Y aún yo no podía pagar por mi propia vida. Mira. Porque mi propia muerte no valía. Entonces, ¿cómo ahora? En materia ya. ¿Cómo sí. Ahora, después de, digamos, si el arrebatamiento es pretribulacional, cómo ahora entonces, con yo dar mi vida, yo soy salvo? Mira, yo escuchaba de un teólogo muy importante algo. Para yo decir sobre el punto que tú estableciste, yo tengo que entender que, volviendo al mismo punto de origen, un hombre hizo que cayera la humanidad. Sí, claro. Dios a lo mejor, dentro de su grandeza, podría tomar otra medida. O sea, otra medida de cómo poder entrar a la salvación. Vamos a ponerlo así. Pero ese teólogo decía algo muy clave en una de sus prédicas. Y él decía que una cosa es la humanidad, lo humano, la carne. Él le tenía que entender al pueblo, al mundo, de que así como él pasó en carne, podemos pasar y resistir para poder tener la victoria. Eso es demasiado. Ahora, cuando nosotros entendemos y sabemos que Cristo murió en la cruz del Calvario para lo que es la salvación, primero tenemos que entender que Él lo hizo de una forma de que se aboliera lo establecido por la ley. Se cumpliera. O se cumpliera. Sí, se cumpliera. Se cumpliera lo establecido por la ley y también para que cesara lo que es la famosa... los sacrificios y la Los sacrificios, pero también la entrada de que solamente era el sumo sacerdote que entraba al lugar y un sinnúmero de... El velo fue rasgado por eso. Y un sinnúmero de dogmas que se hace. Sí. Ahora bien, si yo no acepto a Jesús, porque aunque Él haya hecho todo eso, hay gente que no lo acepta. Hay gente que no lo hace. Y ahí hay un verso que quería compartir con ustedes en Hechos capítulo 2. Pedro estaba dando un sermón. Sí. Y le preguntan claramente, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? O sea, le preguntan a él, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Sí, claro. O sea, le estableció vamos a ponerlo, no te puedo decir una dogma, vamos a ponértelo
como algo para tú entrar. Denme la idea. Un principio, un requisito. Un requisito. Sí. O sea, le dijo, arrepiéntanse. Eso lo vemos a todo lo largo desde que el Nuevo Testamento aparece. Lo primero que vemos a Juan diciendo arrepentido y convertido. Que fue uno de los Jesús entra diciendo arrepentidos y convertidos. Le dice a los discípulos, vayan y prediquen el arrepentimiento. Claro. Pedro arranca con eso. Siempre hacen énfasis en eso. Siempre. El arrepentimiento. Cuando caemos sobre lo que es el arrebatamiento de la iglesia como tal, nosotros tenemos que entender que, bueno, uno de los comentarios es que entonces habrá salvación después del arrebatamiento. Hay una denominación que algunos son pretribulacionistas y otros son post, pero la mayoría de ellos son post. Y esa denominación, no me gustaría decirla, pero son los bautistas. Y yo escuchaba a un predicador bautista decir que aunque cueste sangre, lo que están predestinados, están predestinados. Bueno. Yo... ese tema de la predestinación nosotros lo tenemos para tocarlo aparte. Es un tema así que ya se va un poco lejos, pero aún así. Pero no nos metamos ahí porque sí, lo exacto. Pero lo que te señalo es, o sea, quedarnos con el entendimiento de esta verdad. De que el sacrificio de Cristo es totalmente suficiente para salvar a alguien. Claro que sí, claro. Entonces que sí. siempre va a ser por poner la fe. Alguna. Entonces la idea de abrir ese paréntesis, que yo lo decía en el primer podcast, yo decía, me parece que es una postura hasta cierto punto que realmente no está fundamentada en la Biblia. Porque ¿cómo tú vas a decir? Bueno, lo que pasa es que mira, ahora que se abrió la gran tribulación, la gente se salva siempre y cuando entregue su vida. No, es que tu vida nunca ha sido capaz de pagar la ofensa que hay en contra de Dios. Claro que no lo era. Pero recuérdate algo que era una promesa. Yo hace rato le quiero responder. Está bien. Pero déjame decir algo. Porque Julio hablaba ahorita, ¿verdad?, del propósito de Jesús venir a morir aquí en la cruz. Y una de las cuestiones es que, ¿verdad?, la razón por la que el Dios hombre vino y murió es porque la ofensa era contra Dios. Y al ser contra Dios es infinita. Y solamente un ser infinito podía dar la vida o podía dar el pago suficiente. Nosotros no tenemos forma de pagar eso. Claro que no. Entonces, ni la eternidad para eso. No hay forma. Entonces, mi hermano, mi amado hermano, no digas, por favor, que después que sucede el arrebatamiento, sea antes o sea después, la gente se va a salvar dando su vida, porque tu vida y mi vida no da para nada. Lo que nosotros debemos. Exactamente. Debemos demasiado. Entonces, en ese punto, independientemente de en qué momento sea, tenemos que estar claros. Estoy de acuerdo con él, pero yo voy a aclarar otra cosa que de ahí mismo. Estoy de acuerdo con él. Miren qué pasa. Antes sabemos cómo era la salvación, ¿verdad que sí? O sea, Dios tomó un pueblo, había un sumo sacerdote que tenía que ofrecerle ofrenda, te decía, mira, tú no puedes hacer esto porque si tú haces esto, entonces tú vienes y no eres santo, que tal vestido. Eso está en el libro de Levítico. Ahora bien. Las leyes. Sí, yo estoy de acuerdo. Tú dando tu vida no te vas a salvar, pero hay un detalle. Ahora mismo, recuérdense que la Biblia habla de tribulaciones y está la gran tribulación. Ahora mismo hay tribulaciones en el mundo entero. Ahora. Claro que sí. Y después viene la gran tribulación. Señales que hablan del arrebatamiento. Claro, arrebatamiento. Y después entonces del anticristo viene la gran tribulación. Ahora bien, ahora mismo hay gente que están en esos países que ellos vienen y le dicen, tú niegas a Jesús. No, yo no lo niego y lo matan. Claro. Ellos no están dando su vida para ser salvos. Ellos lo matan porque niegan a Jesús. En la gran tribulación, las personas no van a ser salvos porque dieron su vida, sino que lo van a matar porque no negaron a Jesús. Ahí es que está la clave. El punto. Cuando tú no niegas a Jesús y te matan por no negar a Cristo, ahí es que entonces tú vas a ser salvo. Porque eso acontece ahora. Incluso viene la promesa desde incluso no hablamos de allá. Ahora tú sabes que eso acontece. Sí, claro. Entonces yo tengo una pregunta. Sí. Tírala. ¿Cómo una persona que tiene tal convicción de entregar su vida hasta la muerte por Cristo, cómo va a ser que se quede en el arrebatamiento? Lo que pasa es que a lo mejor lo hizo desde una perspectiva después de, porque conoce. Así es. Conoce. Claro que sí. Conoce, se le fue predicado el mensaje, se le fue hablado de Cristo, de la venida de Cristo. Trató con él. El Espíritu, exactamente. Claro, porque es que la semilla te queda. Pero ¿Sabes cuánta gente a veces no está en negligencia. Señores, ¿tú quieres mejor más allá? Van a haber pastores que si no se ponen en esto, se van a quedar. Usted puede estar hablando en lengua más que quien sea y danzando más que David. Pero si usted no se pone en la brecha, usted se va a quedar. Lamentablemente. Ahora, yo quiero que tú me respondas, porque mira, hay señales. Incluso hay un libro muy importante que habla de las señales antes del fin. Pero hay muchas señales que te catalogan antes de lo que es el arrebatamiento de la iglesia.
Te la voy a mencionar, ok, después, pero yo quiero que tú me digas. Para que la gente, porque hubo una persona que también me comentó y me dijo, Julio, yo me turbé un poco por lo que él dijo sobre la posición de la iglesia en el proceso de la gran tribulación. Si yo no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios y cree también en Jesús. En Jesús, no en mí. Exactamente. Pero si yo digo que viene algo que va a destruir este celular, sí. Yo el celular lo vengo de una forma que pues es una destrucción repentina. Claro. Pero yo agarro mi celular y yo lo guardo para que mi celular no pase un proceso. Así es. No sé si me doy a entender con esto. Entonces, yo quiero saber, si viene destrucción repentina, ¿qué pasará con los que creen en la promesa, con los que creen en el arrebatamiento, con los que creen en la venida de Cristo como una forma de que no la venida, el arrebatamiento? Claro. Va a pasar con ellos. Ese celular, hazte de cuenta que ese es el pueblo de Dios. Va a venir la tribulación y va a ser entonces como Gosén con Egipto. Sí, o sea, ese es tu punto de vista. Eso es lo que yo quiero como que tú me aclares. Tú te respondiste excelentemente bien. O sea, sabemos el meollo de tu asunto. Sí, pero ahora yo te voy a hacer... Ese es lo que yo quería. Ya sabemos su punto de vista concreto. Exacto, porque el pueblo de Israel estuvo en Egipto, llegaron la plaga y donde Israel no tocó nada. Ajá. Ahora, pero oye, yo tengo una ahí que la quiero soltar. Suéltala. Mira qué pasa. Eso es lo que yo quería que él floje. Voy a tocar esto y después voy a soltar lo otro. Señores, Enoc fue arrebatado cuando se vivía por conciencia. Así mismo. Oiga esto, por conciencia. Tú parece como que tú y yo no hablamos antes de él. No había ley. Y Elías fue arrebatado. Así. Oiga, arrebatado en la ley. En los profetas. ¿Cómo fue que lo vinieron a buscar? En un carro de fuego. Señores, no hay tecnología aquí. Yo creo que alguien me diga, Henry Ford y su gente, créeme un carro de fuego. Carro de fuego. Señores, oigan esto. A Eliseo le dijeron, mira, tu señor te lo quitan hoy. Porque habían gente que hablaban de Dios. Lo que pasa es que Eliseo era un profeta que estaba por encima. Pero eso era antes, ya no. Ahora, la altura la da el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa? Y él le dijo, cállense, yo lo sé. La diferencia era que el Espíritu Santo iba a una sola persona en la antigüedad. Claro, porque iba a un rey o a un profeta. Era otro pacto. Porque no se habría preparado el camino por medio de Cristo. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Eso es tipología del arrebatamiento. Él no dice que caminó con Dios. Y fue tan fiel que caminó que fue Dios, traspuesto. Y no lo hallaron porque Dios se lo llevó, dice la Biblia. Antes del diluvio. O sea, eso estaba, señores. Incluso lo dice en hebreo. El escritor hacia los hebreos lo enfatiza claramente en hebreo 11. En los ceros de la fe. Exactamente. Habla eso. Ese es un punto. Eso es tipología del arrebatamiento. Estoy hablando Elías, Enoc. Fíjese. Vamos a echarte agua porque está fundido. Ley y gracia. Ahora. Pero Noé fue muy bueno y lo dejaron aguantar el diluvio. No, espérate. Él es elegido para eso. Bueno. ¿Me entiendes? Señores, pero dejen hablar a Raymond también, porque Raymond también quiere hablar. Pero Raymond habló mucho. Es verdad. Hoy he hablado mucho. Adelante. Miren. Perdón, lo que yo quería era que él vuelvo en breve. ¿Dónde va a posicionarse la iglesia? En el momento de la tribulación. Sí. Señores, eso era. Señores, oigan esto. El anticristo no es cualquier persona. Claro que no. Señores, la Biblia dice que Satanás le dio su poder, su dominio y su trono. Fue 3 cosas que le dio. No da para explicar aquí lo que son esas 3 cosas. Su poder, su trono y su dominio. O sea, se lo dio todo. Cuando ese ser gobierne la tierra, oigan esto. La Biblia dice... Escuchen. ¿Qué coinonía, dice Pablo? ¿Qué coinonía tiene la tiniebla con la luz? Ninguna. ¿Cómo el anticristo, que es un gobierno de tiniebla, puede gobernar con la iglesia en la tierra? Y recuérdate que cuando Gosén, no estamos hablando de fue una promesa que Dios le dio incluso al mismo pueblo a través de José. ¿Entienden? Claro. O sea, cuando estaba Gosén, había una promesa. Y por eso no pasó. Exactamente. A José, que tenía mucho tiempo Dios puesto. estaba formando su pueblo en ese entonces. Claro. Es diferente. Había una formación del pueblo de Dios en ese entonces para que se manifestara. En ejemplo, y se multiplicó. Bueno, usted lo sabe, que mucha gente lo usa en ese verso bíblico para sentirse como poderoso. Mientras más lo oprimían, más se multiplicaban. Fue una promesa. No, y que también en Tesalonicense lo dice. Cuando habla del hombre inicuo, señores, lo que impide que el anticristo se manifieste en la tierra es la iglesia. Así mismo. Es la iglesia, señores. Eso es así. Vuelvo y digo, yo lo dije en el podcast pasado, yo creo que el anticristo se va a manifestar con la iglesia. Entonces usted me va a decir, usted te está contradiciendo. No, se va a manifestar, pero no como anticristo.
no como anticristo, se va a manifestar al mundo, se va a dar a conocer. Ahora la iglesia va a saber quién es el anticristo. Sí. Pero cuando entre su gobierno ya hegemónico, que él tenga el poder sobre todo el mundo. Ya Que dice que va a tener poder. La iglesia no va a estar aquí. Claro Ahora, que no. hay un pueblo de Dios, sí, Israel. Así Israel. Y ahí que Cristo le dice, señores, lo que dice Mateo 24 no es para la iglesia, eso es para Israel. Porque recuerde que los discípulos le hacen la pregunta y los discípulos, y lo que él le dice, el que esté en el monte corra y le hace una promesa, le dice, yo le doy una promesa. Le digo algo, que antes de que ustedes recorran todas las ciudades de Israel, antes de recorrerla toda, ahí ustedes van a mirar a las nubes y el Hijo del Hombre va a venir con gran poder y gloria. Sí. ¡Santo! Sí. Dulce Está bien. Israel. No. Aquí estamos activos. Todavía seguimos vivos. La pregunta ahorita, ¿verdad? Que a dónde Dios nos va a meter cuando sucedan todas estas cosas. Miren, yo sé que la palabra enseña que nosotros no somos hijos de ira, ¿verdad? Que los que están en Cristo no son hijos de ira y que por eso Dios nos va a guardar. Ahora, yo quisiera hacer una pregunta. O sea, al final, ¿de qué que tú estás pidiendo que Dios te guarde? Malvarazo. de ¿Del la terremoto? tribulación. Sí, pero ¿qué hay en la gran Es que no es tribulación? Que hay simplemente- terremoto, que hay muerte, que hay qué sé yo ¿En qué. serio? ¿En serio? No, Nada no. más No, eso. no, espera. Recuérdate que de las 7 señales antes del arrebatamiento pasa todo eso. Sí, pero vuelvo al punto que toqué la otra vez. Señores, miren, Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti al Padre y a mí tu Hijo a quien has enviado. O sea, la vida eterna consiste en una relación personal con Cristo Jesús. Esa es la verdadera salvación. Nosotros tenemos que sacarnos el chip de que la salvación es para escapar del infierno. Tenemos que sacarnos el chip de que la Estoy de salvación acuerdo. es para Estoy de escapar de acuerdo. juicios. No, es para nosotros tener una relación con Dios. conexión Porque la plena. verdadera condenación, ¿qué? Que después que tú te des cuenta que tú perdiste la oportunidad más grande de tu vida, de tener una relación con lo más bello, lo más hermoso, lo más Amén, lindo que hay, amén. que no es la mujer mía, Alaba. sino Cristo. Amén. ¿Entiendes? Entonces, imagínate tú que después que tú tuviste esa oportunidad, mañana tú te despiertas en un lugar Él es donde ya casado, tú no la ¿eh? tienes. Ya saben, él es casado. Él también. Sí. Cuando tú te despiertas en un lugar donde ya tú no tienes esa oportunidad, que tú digas, wow, pero yo rechacé a Cristo y mira ahora, y Cristo era lo más bello, lo más hermoso que existe. Entonces, ya esa es la condenación real. ¿Verdad? Tiene otras implicaciones que lo pudiéramos hablar en otro momento. Pero Sí, esa es la sí, peor sí, condenación. Entonces, la Pero salvación es tu relación con Ok, Cristo. Entonces, ok. si tú estás en Cristo, no importa que te maten, porque Ok, dice pero Pablo. no te extiendas como Si Constantinopla. vivimos o Cáeme al morimos, punto. para el Señor vivimos o morimos. Entonces, Bien, lo que te digo, claro, si claro, pasa claro. la gran tribulación, para el Señor la pasas, mi amor. Pero ¿dónde? Porque Pero más aquí, allá de la muerte, con Dios te va a candela y guiar. puya. No, pero, Sí. pero No, varón. con el anticristo Déjate de persiguiendo. eso. Sí. Pero Déjate de eso. ¿cómo? Yo no Déjate me de cabe en la eso. mente cómo. Incluso, ¿qué va a hacer el anticristo? Pero ¿cómo ¿Qué el va a hacer? Va a anticristo- perseguir, va a Señores. matar, va a sellar. Vamos, Señores. ¿Cómo el Apocalipsis. anticristo puede dominar la tierra con el Espíritu Santo aquí? Y Exactamente. el Espíritu Santo se va de la tierra. ¿Eh? Porque el Espíritu Santo siempre ha estado sobre la tierra. No. Ah, porque el Es Espíritu que- Santo no se va ahí. No, yo te estoy hablando ya con el poder. Ya con. Recuérdate que Señores, cuando- Satanás actualmente que el cuando- príncipe de este mundo, ¿sí o no? Claro que sí. El príncipe. Pero eso no Claro. significa que se ha manifestado lo que es el anticristo y la gran tribulación. No. Recuérdate que hay En ninguna señales. manera. Una de las señales que estamos viviendo. Por eso le pido que me describan terremotos. entonces cuál es la gravedad que ustedes ven detrás de eso. Mira, recuérdate que hablamos en el podcast anterior, la gente que lo puede seguir, el podcast anterior hablábamos de los acontecimientos dentro de la gran tribulación. Y recuérdate que hablamos de lo que profetizó Daniel, de todo lo demás. Hablamos Quiero leer todo unos eso. versículos cuando- Ahora bien. Las señales antes del arrebatamiento se están cumpliendo. Eso no es y a lo mejor tú quizás dirás, se están cumpliendo desde cuando estaban las cruzadas, que eran cuando Jesús cuando perseguían a los cristianos y se tenían que meter en Claro, cuevas. claro. Te lo voy a coger. Desde el primer siglo se están Pero cumpliendo. recuérdate, no, porque la ciencia sigue avanzando. Y cuando yo hablo de ciencia, recuérdate que yo como una persona que soy científico, porque todos somos científicos en cualquier área de nuestra vida, entendemos que la ciencia está en un completo avance. Señores, yo incluso en estos días vi que hay un nuevo aparato. Señores, ya la glucosa no se va a tomar pullándose el dedo. Ya va a ser con un aparato que se lo van a colocar acá. Yo tengo que leerlo y tengo que verlo. claro. Y No, en te los va últimos tomando la 100 glucosa años, cada cierto tiempo. Y Daniel lo La profetizó. tecnología y la ciencia ha avanzado de una manera descomunal. Sí. Una señal antes del arrebatamiento. Sí, Recuérdate claro. que lo dice Daniel. Pero hablábamos el otro día que, por ejemplo, La ciencia se cuando aumentará. Pablo escribe, cuando escriben los apóstoles,
Las cartas generales están ahí. O sea, ellos pensaban en la inminente venida. Ellos no pensaban que faltaban muchas cosas por cumplirse. Ellos pensaban que ya era el momento. Lo que te digo es que en cada momento de la historia, lo que analizan desde su perspectiva, dicen, Cristo viene hoy. Pero por eso... Tú te lees era la política de los tesalonicenses, de hace varón. 300 años, de hace 200 años, los grandes teólogos, y ellos estaban pensando que eran los últimos tiempos. Pero por eso vino el Recuérdate que Apocalipsis. era el problema de los tesalonicenses. Por eso vino el Tenían ese Apocalipsis. miedo, vendían todo. Dice Claro. la historia que los tesalonicenses vendían todo. Cristo viene ahora. Ya. Y ese era el problema que Ya. Pablo le decía, señores, espérense. Vamos a enfocarnos en esto. Parafraseando. Cristo esto y le detalla un Él le sinnúmero de dice, pasos. no cómo quiero va a que pasar. se turben ni por carta ni porque no vendrá el arrebatamiento sin que antes suceda la apostasía. Y se manifiesta. Señores, Se manifieste. pero te lo los están- falsos profetas. Claro. El hombre levantamiento inicuo. de un hombre que recuérdate que hay una religión, no la voy a mencionar por respeto, que esa religión se va a levantar y va a poner a una persona, una denominación, no religión, Sí. una persona el cual se le va a dar dominio de la Pues tierra. para mí sí es otra religión. Bueno, es una persona que se le... Otro punto. Una para mí sí persona también. que, no, Pero que vamos se a le dejar que va Julio a dar siga. todo lo que es el Sí. dominio de la tierra. Los ejércitos van a estar sobre su poder. Va a tener la autoridad de gobernar toda la tierra. Se hablaron del lenguaje único, de una moneda única. Señores, eso era lo que a mí me predicaban desde que cuando yo eché los dientes en esto. Se hablaba de todo ese acontecimiento, pero se decía que antes de todo eso, la iglesia no va a estar aquí. Señor, tres poder económico, poder religioso y poder militar. Exactamente. O sea, Pero mira, a mira. nivel mundial. Que esa denominación... A nivel mundial. Abro un paréntesis aquí. Yo le digo denominación porque la palabra religión es todo lo que te conlleva a una deidad. Y a Dios. A Dios, a una deidad. Claro. Lo que te liga a ¿qué Dios, pasa? la Una forma humana de denominación ligarse es a Dios. por debajo de la que es esa religión. Que el anticristo venda en su propio nombre. Cristo le dijo a ellos, Exactamente. yo que vengo en el nombre del Padre, vosotros no me creéis. Mas, sin embargo, hay quienes van a venir en su propio nombre y a ese le van a creer. Pero Tú sabes mira, que hay una persona... Ay, manito. Permíteme te decir están algo. dando Espérate. palo. Espérate, No, no. fluye. que, por ejemplo, mencionaba que son muchas cosas que no ha venido escuchando y que le han enseñado a uno. Ahora, precisamente, espacios como este es para que nosotros recordemos, como bien decía un amigo pastor, que nosotros a veces aprendemos de buena fe, pero no de buena conciencia. Así es. Aprendemos porque es fulano que tiene 20 años en esto. Él no me va a engañar, no me va a tratar de mentir. Es un hombre de Dios. Y es cierto. Ahora, necesitamos tener una buena conciencia de lo que creemos. Necesitamos Claro que tener un sí. fundamento Tienes que sacar firme. una conclusión tuya. Entonces, no nos podemos limitar simplemente a lo que conocemos, porque lamentablemente hay mucha gente que tiene una postura u otra. Como iniciamos el podcast anterior, simplemente porque hay una canción que lo dice. Simplemente porque hay alguien que se encargó de escribir una serie de novelas acerca de lo que fueron dejados atrás. Y está bien todo eso. Ahora, Y ¿dónde sigue voy? esa línea sin descubrir el mismo. Que tu posición esté basada en la Biblia. Claro que Al sí. final, yo no quiero ni siquiera que tú digas que tú crees en lo que yo estoy diciendo. A mí No. me interesa que tú vayas a la Biblia y tú busques tu postura. Aunque después tú me acabes ahí en los comentarios. No, Yo y quiero otra que cosa ustedes también me es que acompañen si a leer unos versículos cuando ustedes exactamente, puedan. también es que si tú, un ejemplo, vas a una iglesia, es bueno que te sientes y trate con tu pastor. Siempre, aunque estemos estos pocas debatiendo, respetamos, estoy hablando como... Sí, sí. Respetamos la posición de los pastores, de los líderes que nos están viendo y escuchando. O sea, no queremos entrar en disputa. Al contrario, respetamos su posición como respetamos la de Rey. Y Esto no se respetamos trata de llevar no, conflictos. no, No, jamás. el propósito de nosotros traer esto es para Ese que aprendamos. conocimiento, No es incluso- que queremos que usted diga, no, lo que me enseñan en mi congregación no es así. No, ese no es el propósito de Respete. nosotros. Suave. Tenemos que aprender a Respetamos las amar. autoridades que Dios Claro puso. que sí. Tenemos que aprender a amar más la iglesia que a veces la salud misma de la iglesia. Así es. Es decir, a veces nosotros entendemos, esta es la sana doctrina, ¿verdad? Refiriéndonos a que entendemos una verdad bíblica y queremos aplicársela a todo el mundo. No, mi amor, ama a tu iglesia. Ámala y sigue trabajando con ella. Claro que que si es sí. de Dios, tarde Claro o que temprano, van a creer lo mismo. Claro que Porque sí. yo soy de lo que creo que nosotros necesitamos ser uno, como Cristo dijo. Y después hay cosas que nos podemos poner de acuerdo más tarde. Que sería un buen tema. En que sí tenemos que estar de acuerdo. Y en qué no. Sí. en qué podemos seguirlo hablando. Aquí los temas fluyen, señores. Sí. ¿Tú ves cómo es? Así que no, Entonces, por vamos a favor, los versículos que van a decir nuestro amadísimo. Sí, para que me ayuden ahí, si usted puede buscar Apocalipsis 7, versículo 4. Ese- Usted vaya buscando ahí Apocalipsis 11:3. Vamos a ver. Sí. Léase ahí algunos versículos. Apocalipsis 7, versículo 4. A mí Apocalipsis 7:4. Sí. ¿Hasta cuál? Vaya leyendo ahí, le aviso más o menos.
Bien, dice aquí el 7:4. Dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000. Bueno, con eso ahí estamos bien. Sí. Entonces vamos a saltar. Exacto. Ya después que menciona, ¿verdad? 12,000 de cada tribu. Vamos a saltar al 9. Sí. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Aleluya. Y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mira, ¿por qué traigo, por ejemplo, a colación este pasaje? Es para que cuando nosotros leemos Apocalipsis, Apocalipsis está escrito en un... Apocalipsis es el lenguaje en el que se escribe el libro. Sí. Es el género literario que se utiliza. Exacto. Es una literatura apocalíptica. Sí. Cuando nosotros vemos aquí, por ejemplo, este pasaje, si nosotros tratáramos de organizar Apocalipsis cronológicamente, no hace como un ruido, como que ven acá y cómo es que ya esta gente están todita reunida. O sea, ¿cómo pasa si todavía los 144,000 sellados, entonces con toda la multitud? Entonces, Apocalipsis no necesariamente te está diciendo, mira, va primero esto, va esto después, sino que se trata de ver cómo encajan las piezas. El 11:3. Apocalipsis capítulo 11, verso 3 dice, y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Exacto. Sí. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Que hay algo interesante, lo puedo dejar hasta ahí, con la historia de los 2 olivos. Por ejemplo, los 2 olivos, ¿verdad? En Zacarías habla de eso. Normalmente, mismo, creo que ahí vamos a estar de acuerdo. Ellos predican en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, ¿cierto? Uh-huh. Sí, ahí estoy de acuerdo completamente. Al final, sobre ellos... quiénes son otra cosa, pero... Sí, pero ya eso... pero el otro tema profundo. Sí. Lo que me llama la atención es que al final ellos mueren, son resucitados y suben al cielo. ¿Y delante de quién? Delante de la humanidad. De la humanidad. O sea, eso se va a transmitir, señores, por cámara a nivel mundial, porque dice que fue tanto el regocijo cuando lo mataron a ellos que se enviaron regalos. Era una fiesta que había a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, yo me hago una simple pregunta. Si ellos no pudieran estar incluidos ahí en todo lo que nos vamos arrebatados al final de la gran tribulación. Lo que pasa es que esos 2 testigos, si nos vamos a lo que es... En serio, de verdad. No, lo que pasa es que si esos 2 testigos... Esos testigos no son del nuevo pacto. Esos son testigos que son del antiguo pacto. Entonces, esos testigos... Porque son israelitas. Exactamente. Vienen con lo que es esa forma de que le van a predicar, pero ellos no son del nuevo pacto. Y señores, los 2 testigos no son ni Enoc, ni Elías, ni Moisés. No son nada de ellos. Aunque hay teólogos que sí dicen... Sí. Son dos gente de Israel. Si te pones a buscar su trascendencia... dice que le dio potestad. Son israelitas, pero señores, no creemos. La Biblia lo dice. De modo que está ordenado por Dios que los hombres mueran ¿cuántas veces? Una vez. Y después sea el juicio. Ya Elías murió. No murió, también. Que fueron arrebatados, y Moisés también. No pueden volver a la vida para después volver a morir. Por esa causa lo digo. Sí, no, y que además, a veces, por ejemplo, no íbamos a entrar ahí, pero ya estamos ahí. Sí. La gente dice no, porque ellos oran para que no caiga lluvia. Entonces le atribuyen eso a Elías. Y otra de las oraciones que hacen, ¿verdad? Que se manifiesta una plaga, algunos se lo atribuyen a Moisés y eso. Pero que hay teólogos que dicen que son Elías. Pero es por la señal. Pero mis amores. No simplemente por la señal, porque hay teólogos que dicen que la autoridad de eso yo la tiene. Es que ahí es que está mal. Entonces, hay un problema. Es que la autoridad es de Dios. No, espérate. Oye, que Dios puede usar a Julio Nova para hacer eso. No me malinterpreta. No tiene que ser Moisés el único. Por autoridad a algo que tú puedes vencer. Aunque tú tengas que entender que toda la autoridad es de Dios. Claro. No me malinterpreten. Yo tengo autoridad de esa iPad ahora. O sea, yo puedo romperla si me da la voluntad y puedo tenerla.
A eso me refiero. Entonces, yo no es que yo digo que es un misterio de Dios. No te lo voy a decir que es Elías, pero para mí no ni son que es ellos. Zenón, ni que es Moisés. Yo dejo ese misterio. Sí, no nos entendamos tanto. Hay teólogos Sí. Porque es otro que tema. dicen que son ellos. Pero lo que te digo es, se basan en que las características de sus señales en las son las que hicieron ellos. exactamente. Pero esas señales no pertenecen a ellos. Claro. Esas señales son de Dios. Claro. Dios pudo haber usado a Juan de los Palotes. Dios pudo haber usado a Pero Juanito mientras Tucupé. la chava y viene, piensan Pero- que son ellos. Sí. Señores, sigamos en el tema. Pero vamos y a- eso Exactamente. lo podemos dejar para No, otro. y que también, señores. Si la gente le interesa, nos puede comentar y nosotros podemos traerlo más adelante Aquí y nos hablar vamos de para eso. adentro. Para, Pero es mira. para no salir del tema. El otro día mencionaba el pasaje de Apocalipsis 24. ¿Verdad? El reino milenial, vi tronos y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí va. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, Va a volver con el mismo. sí, tema. no, solamente lo quería Estamos mencionar. hablando de la primera resurrección después del arrebatamiento, príncipe. Eso lo vamos a tocar en Pero el para podcast mí- El Reino Milenario. Para Vamos mí- a tocar Exacto. eso. Y vamos a hablar de los mismos 144,000 Claro. sellados. Hablando de las tribus, pero hay una tribu que anda por Pero ahí. para mí la Biblia es Se enfática. habla de que por ahí es que viene el anticristo de Sí, esa tribu. En que esa dos- tribu no está ahí. No, La Biblia es enfática en dos resurrecciones. La primera Y la para la segunda. vida eterna y la segunda para confusión eterna. Sí. Ya si después de ahí queremos decir no, porque sucedió esta, sucedió la otra. Ya para mí, tú ves, porque estoy hablando de las cosas que me hacen ruido sobre la otra posición. Pero, por ejemplo, Apocalipsis 18:20 es un pasaje que me llama la atención, que dice así. Ahí está hablando, yo sé que ustedes saben, de la Gran Babilonia, de la destrucción de Babilonia. Y Apocalipsis 18:20 dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y tal vez pudiera ser una interpretación muy literaria, un acercamiento muy sencillo. Pero a mí me llama la atención que lo que está diciendo es que Dios hizo justicia a su pueblo en medio de Babilonia. ¿Me entiende? Que no necesariamente es estando fuera de su reinado, su dominio, sino que en medio de ella Dios le hizo justicia. Entonces, esos son los pasajes pero que a no mí me dice que hacen estaban entender. ahí. Ay, si estaban en medio de ella, ¿dónde estaban? Que de Es hecho, que, cuando nosotros nos vamos, que por ejemplo ahorita ¿Tú crees entonces que en el proceso de lo que es el arrebatamiento, La gran en el proceso tribulación. va a venir la destrucción de la Gran Babilonia? sí, porque eso sucede al final. Entonces, es lo que yo he dicho desde el principio. Mi postura es que Eso es lo que él ha dicho. la iglesia se va Eso es lo que luego él ha de la dicho. gran tribulación. Eso es lo Todos que él ha esos dicho. acontecimientos pasarían con la iglesia aquí. Porque, ¿Cómo tú te verías con la bestia cayendo de atrás a la gente? Y no, matando y porque es lo que peste? te digo. Yo hace tiempo yo no quiero tengo ver. problema con la muerte. A mí no me asusta la muerte. No tengo miedo de los terremotos. No tengo miedo de la piedra que van a caer del cielo. No tengo miedo de nada de esas cosas. Ay, pero él Si su mucha- impacto es realmente literal. ¿Por qué? Porque mi vida está escondida yo en le Cristo. tengo miedo, yo soy médico y le tengo miedo a la aguja para que me puyen a mí. Muchas personas Ve tú a saber si le tengo miedo creerán. que venga a caer del Escúchame que diga esto, mi hermano Rey. No, adelante. Bueno, la gente va a decir, bueno, pero si el punto es que si la iglesia se va en la tribulación, cuando el anticristo le esté dando a uno durísimo, entonces, pero ¿y qué hago yo pagando el precio ahora? Entonces yo voy a seguir así. Cuando el anticristo se manifieste y esté gobernando, Sí, ahí me voy a arreglar. Es que ahí volví a morir. entonces tú vas a decir, Ajá. ¿y ustedes qué están haciendo ahora? Porque si, Por que nos eso estamos entré. apartando, Claro. señores, porque a mí me Salva- gustaría hasta ahora mismo claro. disfrutando En de cuanto a la vida, carne, en claro. cuanto a la carne. Pero yo decidí, porque yo pudiera estar ahora mismo en un teteo. En un teteo, en gloria Claro. demoníaca. Pero ya yo respondí eso ahorita. Y entonces vuelvo con la creación. Por eso entré en la salvación por la gracia. Y por eso dije que la salvación no se trata de escapar de ninguno de los sufrimientos ni ninguna de esas cosas. Al contrario, Jesús lo primero que Que no te hace excede. Creer es en que Dios le no te dice, excede a pasar ustedes tribulación". van a pasar tribulación, Claro van a que pasar sí. persecución. pero no gran tribulación. Exacto. Sí, pero- y por causa de mí, dice el Jesús. Claro. pues, Exacto. claro. Entonces Por lo que causa te de mí. digo es, cuando la gente piensa, pero si voy a pasar la gran tribulación, entonces espero. Lo primero es que la Biblia te dice que tú no sabes si vas a estar vivo cuando eso. Y entonces Eso es. el día aceptable es hoy. Así no te es. juegues con Así que mismo. mañana tú vas a poder arrepentirte. Así es. El día para tu arrepentirte es hoy. Entonces ya eso tumba ese caso. Y además que como quiera, también está el detalle de vuelvo Puede a lo ser mismo. antes, transcurso o después. Lo importante es que tu vida esté completamente plena y conectada con el Creador. La Así es. salvación, como decía ahorita, es una relación con Cristo. Tú Así no mismo. puedes dejar eso para después porque mañana tú no sabes si tienes la fuerza, no sabes si te queda la vida, no sabes si vas a estar.
yo no sé si ahora, cuando terminemos de grabar esto, algunos dirán, Dios te libre. El vivir... Sí, uno no sabe. el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, Para mí, el vivir y el morir es ganancia. Qué bueno exacto. que Entonces, Rey yo puedo pegó partir ese de aquí. tema. Entonces, por eso lo traía ahorita desde esa perspectiva de que la Exacto. salvación por gracia. Yo no siento que yo esté pagando un precio en el evangelio. Yo no sé si ustedes me entienden. No, yo yo lo hago tampoco. por una vida Yo de tampoco, agradecimiento. porque es que es verdad. demasiado Me considero Dios. esclavo de Cristo. Demasiado pero amor. lo hago por su amor. He recibido tanto de demasiado él cosa de él. que tengo que devolverle eso de alguna Exactamente. forma. Aparte de la salvación, todas las cosas que Dios le da a uno dentro del evangelio, eso no tiene comparación. Hay cosas que hay que tratar de poder vivirla. O sea, yo le exhorto a las personas que pueden vernos, que no conocen al Señor, oigan, prueben el evangelio. Exacto. Pruébenlo. Ustedes como ustedes prueban la bebida y la mujer y todo eso. Sí, eso es bueno en la carne. Ahora prueben esto. Y después que ustedes lo prueben, den su perspectiva para que usted vea. No, y que claramente eso es bueno porque me gusta. Estamos diciéndole a la gente, mira, dice la historia del hijo pródigo. Dice que volviendo Claro. en sí, Sí. habiendo gastado todo, volvió en sí, o sea, reaccionó, recapacitó. Él mismo dijo, espérate, ¿Qué hago yo aquí? Yo ¿qué no hago pertenezco, aquí? no O sea, pertenezco no aquí. pertenezco aquí. Tú no fuiste creado para estar completamente en destrucción. No fuiste Claro. creado para estar en el piso. Yo decía que si usted, un ejemplo, tiene ese celular, si yo lo tengo, un celular común, pero si ese celular lo tiene, un ejemplo, la reina o el rey, se vuelve el celular real. O sea, Así. estamos Porque hablando el valor se lo da del quien lo valor tiene. quien lo tiene. Y el valor que tú tienes Estando solamente en lo Cristo, vas a claro. tener en las manos de tu creador y de Amén. Jesús que dio la vida por ti. Entonces, Amén. tú me entiendes. Entonces, a veces, ese es el problema con la forma en que la gente se acerca a algunas posturas. Oye, nosotros debemos de estar agradecidos que estamos en Cristo Jesús. Completamente. O sea, es lo más bello, lo más hermoso que hay. Y poder compartir con eso. Oye, es lo más glorioso. Entonces, el detalle no está porque hay veces que la gente siente, no, porque Dios tiene el compromiso de librarme. Señores, hay cristianos. Mira el caso de estos días, el terremoto, por ejemplo. Ha habido muchos terremotos aquí en República Dominicana, en El otros reciente. países. Pero el que más sacudió Pero el mira, mundo ahora, Turquía. Turquía. O sea, que los edificios se están cayendo como que una demolición. Ahí pudieron haber muerto creyentes y no creyentes. Ahora, ¿qué me llama la atención? A Jesús en un momento le preguntaron acerca de la muerte de gente. Le dijeron, Jesús, mira, están hablando un tema ahí. Jesús le dice, la torre que se cayó por allí. Al grupo que agarraron por allí y lo mataron. Jesús le dice, ¿saben qué? Ellos no son más malos que ustedes. Ellos no son peores que ustedes. Si tú tienes una postura pretribulacionista, no creas que a ti Dios te va a salvar de la gran tribulación porque tú eres más bueno que los demás. No. ¿Me entiendes? No lo digo por ustedes, sino Sí, se lo digo al tranquilo. que está allá. Tranquilo. Para que lo Fluye. sepan. Eso lo Dios no te va a salvar porque tú eres más bueno que los demás. Cristo le dijo, ustedes no son más buenos que nadie. Yo les digo que si no se arrepienten, perecerán. No, y Así mucha O sea, gente el está- llamado de Cristo al arrepentimiento. Por No, y eso. mucha gente está poniendo a Dios como que si Dios es una persona que esté encima de una nube sentado con un martillo tipo Odín o Thor, Sí, eso, sí. esa mitología. que está- Para bajar un poco la y plomada. bajar como cosa porque vi una noticia también de que mataron a muchos cristianos en Turquía. Sí, yo vi eso también. del Creo que era terremoto. 24. Y vi a un cristiano decir, eso fue Dios. Que no, yo creo que Señores, la consecuencia, No. hay muchas razones Exacto. naturales porque O sea, por las yo que creo las placas Dios- tectónicas se mueven. Exactamente. Sí, claro, Aunque claro. Dios es verdad que, pero yo creo que Dios sería llamar dentro de sí, aunque no lo es injusto, que justos paguen. por- Debemos Pero hay de que- ser un poco más medido hablando de ese tipo de temas. Exacto. Todo Hay ese que movimiento, cuidarse, hay que todo ese cuidarse. movimiento de la justicia de Dios es parte, lamentablemente, porque el mundo está bajo el maligno, como decíamos ahorita, Exactamente. está bajo el pecado. La Biblia dice que toda la creación gime a una porque Cristo venga, que yo creo, y todavía pudiéramos seguir hablando mucho de nuestras posturas, pero yo creo que al final ese es el mensaje que nosotros sí, vamos a sí. dar. Señores, Sí, individualmente. Apocalipsis termina diciendo, y el Espíritu y la iglesia dicen, Dicen. ven. Sí, Nosotros ven. decimos, sí, ven, Señor, Señor Jesús. Jesús. Sí, o sea, ven. la finalidad es que, miren, sea antes de la gran tribulación, sea después de la gran tribulación, que Cristo venga, porque es lo que nosotros es. necesitamos, es lo que nosotros anhelamos y podemos continuar compartiendo algunas ideas al respecto. Quisiera decir también que individualmente, de que si usted es pre o post, O en medio de. o medio de, que no entiendo eso todavía, Después de los 3 años. tribulacionista. Por lo menos me gusta que ella entienda un poquito más la postura post-tribulacional. Usted, por ejemplo, cree que la iglesia se va antes
de la gran tribulación se va después o se va en medio, sea cual sea la que usted crea, es que su vida esté escondida en Dios. Así es. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Lo importante es que individualmente no juzgue al que no cree. Al final de la jornada, el que cree que después de la gran tribulación cree en Dios. Sí. El que cree que antes cree en Dios. Fíjense, somos todos hermanos. Aquí somos hermanos. Claro. Y aquí estamos debatiendo. Porque esto es a profundidad. ¿Para qué? Para que usted se sienta pleno, se sienta en confianza, se sienta como si usted se sentara en su casa a hablar con unos amigos. Ese es el propósito que nosotros tenemos aquí en ese lugar. Así claramente, el punto final de todo esto es predicar el evangelio. Amén. O sea, el apóstol, Jesús le dice a los apóstoles: id, prediquen, den las buenas noticias, den lo que yo le enseñé a ustedes, predíquenlo, háganlo. Tendréis aflicción en el mundo. Esto no es fácil. No. Esto no es fácil. La batalla dan a peso. Digo a peso que baratas se le puede encontrar. Golpes, todo lo que usted le puede pasar. Batalla al 2x1. Sí, al por mayor. Pero manténgase firme. Jesús le dijo a sus discípulos en una ocasión, porque la gente siempre ha preguntado que cuál es el beneficio de servir a Jesús. Pedro le preguntó eso al Señor. Y Jesús le dijo: ok, anota, Pedro. El que perdió madre, el que perdió padre, perdió hermano, perdió hermana, perdió casa, perdió carro, lo que sea que tú hayas perdido. Dice, anota lo que tiene todo eso y 100 veces más. Y entonces le agregó una pequeña cosita, con persecuciones. Así mismo. O sea, Jesús le está diciendo, ustedes van a tener 100 veces más de lo que ustedes necesiten, pero van a tener 100 veces más problemas. Exactamente. Eso es una realidad, porque cuando tú vas contra la corriente de este mundo, te vas a ver afectado por eso. Pero a mí me llama algo la atención, ¿verdad? Con respecto a esta realidad que nosotros tenemos que tener en mente. Y es cuando la iglesia esté ante el juicio. ¿Por qué la iglesia será enjuiciada? Y yo sé que aunque... No. Pero no ante el juicio. Será ante el tribunal de Cristo. Sí, ante el tribunal de Cristo. Tenemos un tema de eso. Sí. Pero lo que digo es... No abunde mucho. No. Solamente para dejar una reflexión final. Está bien. Yo creo que la necesidad de eso... Porque a veces se le mete miedo a la gente. De que ahí te van a poner en una pantalla lo que tú hiciste y las veces que tú le fallaste a Dios y que sé yo qué. Todo lo que hay es para bien, pero no vamos a entender mucho. Pero lo que al final Dios quiere que tú entiendas de eso es que cuando tú pases por ahí, tú te vas a dar cuenta que fuiste salvo por la gracia de Dios. Así es. Que tal vez aquel hermano que tú veías, que tú decías, ¿y ese va a llegar al cielo algún día? Sí, ese llegó al cielo. Hubo una vez que dos teólogos que tenían posturas totalmente diferentes. Uno era pentecostal, otro era bautista. Dos grandes nombres. Ahora mismo no los recuerdo. Creo que uno de ellos era Whitefield. Pero no quiero equivocarme. Mejor no voy a mencionar nombres. Pero la historia es bastante relatada. A uno de ellos se le preguntó, ¿y qué tú opinas de fulano? ¿Tú lo vas a encontrar algún día en el cielo? Y él le dijo, no, yo no lo voy a ver en el cielo. Se estaban ya la gente emocionando. ¡Ay, dijo que fulano no se va a salvar! Y él le dijo, no lo voy a ver en el cielo porque yo voy a estar tan lejos de Dios y él va a estar tan cerca de Dios que no vamos a poder encontrarnos porque él ha servido a Dios con tanto amor que yo sé que él va a estar allá adelante frente al trono adorando a Dios y yo voy a estar allá atrás adorando a Dios, pero los dos vamos a estar en el cielo. Tremendo. Entonces, cuando tengamos diferencia, recuerda que mañana podemos estar adorando a Dios juntos. Y no tal vez un lejos, pero vamos a estar ahí. Estamos en el mismo renglón. Eso es lo importante. Mi gente. De la Shekinah de Dios. Señores, gracias. Yo creo que está bueno de tribulación. Sí, está bueno de tribulación. El tema. La gente, gracias de verdad creo por que compartir. Hay personas que dijeron, bueno, no aclararon algo. Creo que aquí aclaramos el punto que tenemos. Claro, que es la salvación. No, y usted siga indagando, siga buscando, por favor, no se quede en la orilla. Vaya a profundidad, vaya más profundo. Sumérjase. Claramente, mi gente, suscríbase en las plataformas digitales, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok también tenemos. O sea, estamos completamente a la vanguardia. Sí, eso sí. Así que, por favor, compártalo, sea de bendición para otro. Y próximamente tendremos más temas de edificación bajo el tema a profundidad. A profundidad. Dios le bendiga. Y Dios le guarde.